qué El hacer? tema es, y me parece que eso es parte de las desinformaciones que el gobierno propaga, está comprobado que la gran mayoría de las amenazas contra los periodistas no viene del crimen organizado fuera del gobierno, viene del crimen organizado dentro del gobierno. Está probado. Las amenazas, los atentados de muerte que hasta este momento he sufrido es por el gobierno principalmente. El gobierno, integrantes del gobierno que pertenecen al crimen organizado, pero siempre desde la esfera del gobierno. Entonces, yo continuaré con mis investigaciones y cuando los narcotraficantes hablan conmigo, y sé que eso tal vez para la sociedad sea difícil de entender, y quisiera que lo comprendieran, yo pongo mis reglas. A mí ellos no me ponen reglas. A mí ellos no me van a poner condiciones. Quieren contarme su historia, va a ser con mis reglas. Por supuesto, en el periodismo de investigación, con cualquier fuente de información, con cualquiera, sean narcotraficantes o no, hay una serie de códigos, como guardar el anonimato. Yo conservo el anonimato de una víctima o de algún otro personaje, si esa es la interacción que se está teniendo, si son las reglas del juego para el tema de narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, de periodismo me refiero. Y entonces, por ejemplo, mucha gente me dice, es que Anabel habla con delincuentes. Yo no puedo dar detalles, pero lo que puedo decir públicamente es que yo no hablo con gente que no haya ya declarado lo que me declaran a mí alguna autoridad. No lo hago. No lo hago. No lo hago. Hay una denuncia ahorita, o quieren deponer una denuncia, uno de los mencionados en el libro, en tu libro más reciente, no sé, es Andrés García o alguno de ellos. ¿Se puede saber algo de eso, Anabel, o no? ¿Es público? Bueno, justamente por lo delicado que son todos estos temas que traté en el libro de Emma y las otras señas del narco, y por este dedo en la llaga, en una llaga que nadie había tocado, es evidente que yo no he tocado simplemente a la deriva, al azar. Yo sabía lo que estaba haciendo y sé que al poner los nombres de muchos de estos personajes estoy tocando intereses políticos, económicos y criminales, y de amistades muy profundas de ciertos personajes de estos con el crimen organizado. Por desgracia, esto ha provocado algunas reacciones realmente que van más allá de cualquier posibilidad de tolerancia, como son las amenazas vertidas en mi contra por un hombre que es confeso de sus relaciones con el crimen organizado, que es la persona que se conoce públicamente como el actor Andrés García. Él, el 8 de enero de este año 2022, emitió un video que además, por supuesto, de ser misógino y de violar totalmente la ley de la protección de las mujeres, que tenemos derecho a vivir libres de la violencia, independientemente de eso, hay claras amenazas. Que en un contexto como el que vivimos en México, donde apenas en enero fueron ejecutados cobardemente, impunemente 4 periodistas, no podemos tomar este tipo de amenazas a la ligera, sobre todo cuando tenemos que quien profiere las amenazas, como este señor Andrés García, está armado. Él mismo dice que tiene armas que le regalaron el crimen organizado. No lo digo yo, están todas las declaraciones que él ha hecho públicamente, están ahí. Está que él dice que es muy amigo de narcotraficantes, que hace apología del delito y que me amenaza, evidentemente se entiende claramente que es una amenaza de muerte. Ante esta circunstancia y por ser responsable conmigo misma, con mi familia, pero además con el entorno que existe contra los periodistas en México, presenté una denuncia penal ante la FEADLE, ante la Fiscalía que atiende los asuntos especiales de atentados contra la libertad de expresión y periodistas, allí en la Fiscalía General de la República. La presenté a finales de enero.
la vine a ratificar a México y bueno, está ahí la denuncia que presenté, pues no solo por amenazas y por discriminación y por todos estos insultos realmente que ningún ser humano tiene derecho a proferir ni en contra de mí, ni en contra de ninguna persona, ni de ninguna mujer. Y está, por supuesto, la denuncia por todos los delitos colaterales que están ahí a vista de todo el mundo. Portación de armas, algunas de uso exclusivo del ejército, confesión de parte de nexos con el crimen organizado, apología del delito, etcétera, etcétera. Ya las autoridades definirán realmente lo que proceda. Y bueno, me parece que es importante, si bien es cierto que en la dinámica de periodismo uno puede entender algunas molestias, ¿no? Algunos sentimientos por parte de las personas que uno menciona en mis investigaciones, yo no voy a permitir que nadie me amenace y ponga en peligro mi trabajo y mi deber de informar a la sociedad. No se lo permití a García Luna y no se lo voy a permitir a nadie. Anabel, yo agradezco, ¿no?, el que nos platiques de tu vida, de tu trabajo, de la mujer que se ha formado para hacer periodismo de investigación, para estar comprometida con el derecho a la información, porque aquí se nos olvida que no es nada más el periodismo, ¿no? Sí, el periodismo no tiene ningún sentido si no es para el servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, esta parte, y sé que pues que has vivido muchas cosas que te han fortalecido, algunas otras medio te habrán tumbado. Tú decías, tengo mis victorias y mis fracasos, claro, ¿no? Y nada más dinos, para terminar, algunas de tus grandes victorias, y si quieres compartir alguno de tus grandes fracasos, pues adelante. Pues yo creo que las victorias, dijéramos que es cuando el tiempo te da la razón, sí, ¿no? Como el tema de Genaro García Luna, sí, ¿no? Cuando uno sabe que lo que estaba haciendo era correcto, el tiempo me dio la razón. Hoy tenemos prácticamente a todos los acusados que señalé en su momento cuando eran personas de gran poder en México. Sí. Hoy, tras las rejas, pues el principal, Genaro García Luna, allá en Nueva York, y otros, sus cómplices aquí en México. Y bueno, está el tema de Ayotzinapa, donde finalmente la historia me dio la razón, el tiempo me dio la razón. Aunque Murillo Karam, el procurador infame de Enrique Peña Nieto, decía que no, que Anabel Hernández, que esas investigaciones, que no. Hoy Tomás Herón tiene una orden de aprehensión. Yo lo denuncié a Tomás Herón de torturador y de desviar las investigaciones desde diciembre de 2014. Documenté la participación del ejército. Hoy hay tribunales incluso en Arizona que me han dado la razón en mis investigaciones. Hay tribunales en México que también me la dieron. Incluso todos estos temas de los torturados infamemente, ¿no? Fabricando culpables, ¿no? Cuando yo publiqué esta información fue muy polémica. La gente decía, Anabel está protegiendo delincuentes. Están ahí las torturas, estaban ahí los partes médicos, estaban por supuesto los testimonios de los torturados. Hoy esto es una verdad jurídica y para mí es una victoria, no tanto a Anabel Hernández, sino al periodismo y una victoria al periodismo responsable y de la verdad. Sí. Y por supuesto, pues evidentemente las derrotas es cuando nuestro trabajo de periodismo pues tiene una serie de limitantes que no nos permiten ir más allá. Y por supuesto el costo familiar que se paga por esto, ¿no? ¿Cuántos días, cuántas noches, cuántas playas, cuántas estrellas, cuántas lunas no vividas por estar haciendo este trabajo? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos no amigos? ¿Cuántas no historias de amor? ¿Cuántas no días del 10 de mayo? Pero esa es una derrota. Pienso que es una derrota porque no era justo que fuera así. Yo no he cometido nada malo. Lo único malo e incómodo es mi trabajo de investigación. Pero bueno, yo continuaré haciendo este trabajo.
Has sido muy clara en estas reglas que me parecen ahí muy aleccionadoras. También, por ejemplo, el hecho de que no has entrevistado a ningún narcotraficante que no haya rendido algún tipo de declaración, por ejemplo, ¿no? Que esté en proceso. Me imagino que vas a responder, pero mejor no me lo imagino, te lo pregunto. ¿Entrevistarías al Mayo Zambada aún si él no tenga no haya declarado absolutamente nada, o no haya sido detenido, o no tenga ningún proceso encaminado, un proceso judicial? Bueno, yo me refería a este tema de lo que te decía, es que cuando yo tomo testimonio, por ejemplo, yo tengo una serie de testigos del crimen organizado que yo he conservado en el anonimato. Sí. Este anonimato lo conservo tan fehacientemente y con las mismas reglas que el anonimato de una víctima o de un testigo colateral, porque tengo la conciencia tranquila de que este testigo, que yo protejo su identidad para que no sea masacrado, evidentemente, es un testigo que ya él mismo colaboró con alguna autoridad. A eso estoy hablando. Okay. Está el tema, por ejemplo, de entrevistas que he hecho. Ahí claramente estaba el tema, la entrevista que le hice a Emma Coronel, pero eso no es escondido, está ahí, está su nombre, y la gente está la entrevista que le hice a Rafael Caro Quintero, que ya era un prófugo de la justicia, pero no es una entrevista aquí entre nos, que yo guardo tu anonimato, no es de testigo. ¿Quiere usted contar su historia? Claro, sería interesante ver qué tendría que decir el Mayo Zambada. Claro. Por supuesto que sí, no en lo oscurito, yo lo haré público si fuera la situación, ¿no? No, nunca te han contactado de sus abogados. El contacto más cercano que tuve es con Fernando Gagiola, que era el abogado de Vicente Zambada Niebla. Sí. Y la historia que Gagiola me contó, la historia de Vicente Zambada Niebla, se la había pedido a él, el propio Vicente Zambada Niebla, de contactarme, y Vicente Zambada Niebla en aquel momento ya estaba en las manos de la justicia en Estados Unidos. ¿Es el gran poder, el Mayo? ¿El imperio del Mayo Zambada? ¿Es él? ¿Él sigue teniendo las riendas? Pues es una buena pregunta, que siempre me queda la duda, ¿sabes? Es evidente que él, en el mundo del narcotráfico, dijéramos que sí, que sigue siendo el gran poder en México y otras partes del planeta. ¿Él está solo en ese trono? No lo creo. Pienso que hay muchas partes del sistema económico, del sistema político, no solo de México, sino de muchas otras partes del mundo, que permite que este hombre pueda operar en el 60% del planeta. 60% de todo el planeta. Estamos hablando que cuando hablamos nosotros de estas cosas, de Emma, las otras señoras del narco, de García Luna, yo hoy tengo toda una perspectiva mucho más profunda de cómo estas historias que parecen pequeñas tienen impacto en el mundo, tienen un impacto global. Cuando estás hablando que estos Beltrán Leiva, que estas Barbies, que este Chapo, que este Mayo, no solo actúan en México y no solo sus delincuencias, sus crímenes tienen impacto en México, tienen impacto en el resto del mundo. Así que para mí es una doble responsabilidad estar informando esto. Es una información para México y el mundo. Es irónico que es en otros países donde los gobiernos me piden dar conferencias, asesorías, etcétera, etcétera, ¿no? Que están más preocupados por lo que pasa con esta organización criminal que tiene su sede en México y que opera, que el propio gobierno de México. ¿Está tomado el gobierno? Pues dijéramos que el gobierno está rendido, diría yo. Hasta este momento yo veo un gobierno rendido ante el crimen organizado, superado por el crimen organizado, y esta rendición y superación solo se puede entender si hay cierta complicidad, porque tú no me vas a decir de verdad, y eso es algo importante que decir a la sociedad, si nuestro problema de narcotráfico, de corrupción, de impunidad es grandísimo, pero alguien puede realmente decir que el crimen organizado, que el Mayo Zambada, de verdad es más poderoso que el país, que el Estado de un país que es la 15ª economía mundial.
No, que no nos vengan con esas historias. Esa historia nos quería vender Fox. Son ellos los malos. Y esa historia que nos quería vender Calderón y Peña Nieto y que no nos la quieran vender ahora. Este sistema criminal solo puede existir si hay colusión con el Estado. Y por desgracia en México hay muchas partes del Estado que están coludidas con este sistema criminal. Anabel, ¿quieres ver y dedicar tu tiempo también en un momento cercano de tu vida a contemplar la luna, las estrellas, a contar historias propias en lo íntimo, a enriquecer esa parte de la cual me hablabas hace un momento? Esa es la parte de reivindicación conmigo misma que estoy buscando todos los días. He aprendido que debo hacerlo. He aprendido que tengo el derecho de hacerlo. Hubo una vez, hace no mucho tiempo, estaba ya terminando el libro de Emma y las otras señoras del narco, y yo estaba yendo y viniendo a México, y un día en una escala en Madrid, pues estábamos, ya sabes, con las mascarillas y todo esto, ahí en la fila para abordar el avión, y venía una pasajera, pues detrás de mí, aquí en la línea del Economy Class, ¿no? Y entonces se me queda viendo, y me dice, oiga, ¿usted es Anabel Hernández? Y yo, sí. Y me hizo una pregunta bellísima. ¿Cuál? No me recuerdo cuál es el nombre de la señora, pero yo se la agradeceré inmensamente, porque ella no me vio como la periodista, me vio como el ser humano. Y me dijo, ¿cuál? Yo he leído casi todos sus libros. Me dice, yo solo quiero preguntarle algo. ¿Usted puede ser feliz? ¿Usted es feliz? Porque usted se merece ser feliz. Y sí, pienso que sí, estoy convencida, estoy aquí y daré mi lucha, pero también estoy dando una lucha privada, en mi privacidad, para sanar. Y creo que esa lucha es tan importante como la lucha por la justicia o la verdad. He aprendido eso. He aprendido que estas dos luchas que viven dentro de mí tienen que ir a la par. Porque si solo soy la periodista y renuncio a ser feliz, entonces es como si los malos, la maldad, toda esta cosa negativa venciera. No me van a vencer ni siquiera en eso. Gracias, querida Anabel. Gracias. Por todo, por tus palabras, por tu trabajo, por estar siempre cerca. Y te deseo la felicidad plena.